La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentan Primer Seminario Internacional Segunda Emancipación, Ideas y Proyectos Disruptivos en América Latina, hacia una teoría y ética política nuestroamericana y emancipadora, del 15 al 19 de febrero de 2022. Bueno, buenas tardes y buenos días, buenas noches aquí desde Cuba, desde La Habana, en el contexto de la virtualidad, intentando que la pandemia y sus consecuencias no nos retengan y al contrario, encontremos juntas y juntos recursos para estar dialogando y para reflexionar sobre lo que ha significado este tiempo que estamos viviendo y las herramientas, los caminos, los acumulados que nos permiten realmente ampliar potencialidades para el tiempo que está por venir. Entonces, en ese sentido, llegar desde Cuba a este seminario, a este diálogo de experiencias, de saberes, de proyectos, de sueños, es un honor, un deber, una tarea que asumimos con la responsabilidad y el amor que sentimos por los procesos de organización, articulación y lucha y resistencia popular. Agradecemos mucho la oportunidad y ojalá tuviéramos la posibilidad de encontrarnos físicamente para dialogar con mucha más cercanía y mucha más intensidad sobre algunos aprendizajes que estamos acumulando, organizando a partir de estos años de resistencia en la región. Yo quiero hablar sobre todo de lo que ha significado y de la fuerza que tiene para un tiempo nuevo las luchas, las resistencias del campo popular en América Latina, de los movimientos sociales y populares, y sobre todo de dónde han estado cambios sustantivos en la manera de entender, crear y fundar una nueva política, una nueva manera de hacer política, nada ingenua, tampoco menor, y que no puede seguirse entendiendo como secundaria, subordinada, periférica, a los entramados de la institucionalidad política y de las disputas políticas fundamentales en nuestro continente. En un momento en que ya realmente la fórmula sindicatos que luchan por los derechos de los trabajadores, movimientos sociales que exigen demandas a los estados y partidos que articulan proyectos políticos, es una fórmula superada por la realidad. La realidad complejiza las relaciones y los sujetos políticos, las tareas políticas, y se dan relaciones de nueva configuración que es muy importante entender. Para discutir un poquito sobre qué ha pasado con el sujeto que ha hecho política en América Latina y el Caribe en los últimos años, tendríamos que pensar en qué cosas son los movimientos sociales y populares que se han ido fortaleciendo y que aunque hoy no están en un momento de despliegue o de fuerza mayor o de, digamos, de fortalecimiento de un proyecto emancipador que realmente está hoy bajo análisis, un poco con zonas desdibujadas y que hay que reflexionar mucho sobre él, hacia dónde queremos ir, cómo queremos vivir, con qué sujetos podemos construir una sociedad nueva, con qué relaciones. Imaginar eso es hoy una tarea otra vez, porque algunas palabras ya no nos sirven, ya no son del todo, o al menos detrás de ellas hay sentidos muy diversos y es importante discutir un poco cómo imaginamos todo eso. Bueno, ha venido surgiendo en América Latina un sujeto que nace precisamente de la multiplicidad de formas de la opresión del sistema del capitalismo, de la capacidad del capital de ensanchar y de expandir sus fronteras y de expresar y reproducir relaciones de explotación, no solo con la clase trabajadora entendida como la clase obrera, vinculada a procesos de producción, sobre todo en escenarios fabriles o industriales en sentido general, sino
movimientos de juventudes, feministas, movimientos negros, movimientos indígenas de la diversidad sexual, movimientos por justicia ambiental, movimientos que están allí donde se dan las principales contradicciones de este tiempo, que no pueden agotarse en la contradicción entre el capital y el trabajo, pero que sí dialogan con ella y se entrecruzan en una lógica sistémica de dominación. Entonces, para preguntarnos sobre el sujeto del movimiento social y popular hoy en América Latina y el Caribe, tendríamos que estar hablando de la capacidad que tienen los movimientos sociales y populares de articular un proyecto que piense en el conjunto de toda la sociedad. O sea, no es cierto que el movimiento social y popular en América Latina esté solamente atado a reivindicaciones puntuales o a demandas específicas sobre problemas que son, aún siendo problemas de causas vinculadas a la matriz originaria de explotación, de posesión del capitalismo, pudieran verse desconectados de un análisis sistémico, como los problemas vinculados a la tierra, vinculados a la vivienda, vinculados a los propios derechos del trabajo o a los accesos diversos a los bienes comunes en los diferentes territorios. Esos son problemas que han ido articulándose y trenzando en la capacidad de ver un proyecto que articule con el conjunto de la sociedad, que piense en toda la sociedad. Y así es falso leer todo el movimiento feminista como un movimiento que piensa solamente en los derechos de las mujeres. Es un movimiento desde las luchas de las mujeres por los derechos de toda la sociedad, y eso obviamente significa partir del lugar que las mujeres han tenido en la estructura sociológica, en las relaciones de opresión a lo largo de la historia de la humanidad. Esta capacidad que tiene el movimiento social y popular de pensarse la sociedad en su conjunto, y no solo en una causa puntual, muchas veces desconectada o fabricada como desconectada del resto de las causas, es muy importante para comprender la complejidad y la pluralidad de este movimiento social y popular, así como también su capacidad y por lo menos su apuesta por dialogar con las masas o con el pueblo en su conjunto y por integrar las diversidades de luchas que se unen en el camino. O sea, hoy es difícil encontrar un movimiento social y popular que no tenga comprensión de la diversidad de los sujetos que se están articulando frente a las opresiones múltiples y que no tenga un compromiso con la unidad o la integración, la articulación de determinadas agendas a nivel territorial o a nivel nacional, y muchos ganan terreno, experiencias en una articulación internacional de las luchas que impulsan. Entonces, hay que pensar primero, para hablar del movimiento social y popular y de los aprendizajes que hemos tenido, en las contradicciones de este tiempo, para buscar allí dónde están los sujetos que luchan y se están organizando. ¿Qué contradicciones son fundamentales desde dónde han salido estos sujetos precisamente? Bueno, no se pueden obviar, negar, desconocer las contradicciones entre las relaciones del mundo del trabajo en la configuración de una clase trabajadora en el momento actual, cómo comprender el trabajo y cómo comprender la explotación en el momento que vivimos, y qué relación tiene eso con los trabajos de cuidado, qué relación tiene eso con la centralidad de la vida, qué relación tiene eso con lo que se defienden desde movimientos con identidades diversas. La contradicción entre la producción y los cuidados está detrás de esto, porque se presenta en la sociedad capitalista, en la sociedad de la producción y la maximización de ganancias, una contradicción, se prioriza obtener ganancias antes de cuidar la vida, reproducir la vida, se sacrifican las fuentes fundamentales del capital, el ser humano y la naturaleza, y con eso, bueno, hay una contradicción que toma un carácter bastante intenso y que en la pandemia se ha expresado con mucha claridad. Entonces tendríamos ahí las necesidades del ser humano, la centralidad de la vida,
pero tenemos una contradicción que gana también relevancia en este tiempo, pero que es histórica, que tiene que ver con las fracturas o las dicotomías que se han fabricado entre la razón y la emoción, entre el tiempo del proyecto y el tiempo de vida de las personas, desde donde se evalúa y se mide todo. La cuestión de la ética frente a una comprensión individualista de la construcción de la sociedad, la coherencia en la vida cotidiana como territorio de verificación de un proyecto. Hoy más que nunca la vida cotidiana ha tomado realce y eso ha sido en parte por la narrativa y el testimonio de los movimientos populares, que cuando debaten sobre un proyecto político, cuando discuten sobre ideología y cuando recolocan la discusión de las ideas en el plano de la política que realizan cotidianamente, ponen como un escenario de discusión, de expresión de contradicciones y de aprendizaje para encontrar soluciones y para reconstruir teorías, la propia vida cotidiana, un territorio olvidado, por lo menos preterido por la política tradicional, y que realmente es donde se verifica no solo la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, sino los aciertos inmediatos de un proyecto. O sea, hay necesidades inmediatas y hay deseos inmediatos que en la vida cotidiana deben encontrar realización de acuerdo a cómo se dibuja un proyecto, a cómo se visualiza un horizonte determinado. Y por eso ha tomado ese papel importante la vida cotidiana en los movimientos sociales y populares. Y yo creo que eso es profundamente disruptivo. Eso trae la discusión abstracta en la que podemos movernos cómodamente porque no involucra nuestro sentido común en la reproducción de la vida, no involucra nuestro modo concreto de ser y existir. Y por tanto podemos repetirnos eternamente en un supuesto rol de resistencia alternativa sin que eso signifique que transformemos realmente los modos de vida nuestros, cotidianos, hacia ese horizonte que decimos defender o que queremos defender sin ser involucrados plenamente en ello, ¿no? Ese acercamiento de planos del debate de ideas, de la defensa de un proyecto, con el cómo vivimos y cómo se dan las condiciones concretas de existencia en la reproducción de la vida cotidiana, es un alcance, un valor y una cosa que han significado los movimientos sociales y populares en las maneras de hacer política que nos están dejando y que nos aportan con mucha riqueza. Hay otro elemento para entender el movimiento social y popular que tiene que ver con su capacidad de beligerancia y de confrontar el paradigma de dominación con un nuevo sentido. Y esta beligerancia tiene mucho que ver con la potencialidad que tienen para integrar agendas en un proyecto antisistémico y con la capacidad movilizativa que logran desplegar, muy vinculada a la capacidad de disputar políticas en la institucionalidad. Hace unos 10 años podíamos algunos estar tentados por la mirada de un movimiento social pequeño, de minorías, muy a la defensiva y que tenía como signo fundamental resistir. Hoy tenemos, independientemente de que nuestra coyuntura, el contexto regional es un contexto de resistencia, pero tenemos prácticas de un movimiento social y popular con capacidad de articular política y en ese sentido de ser instrumento político, de disputar la institucionalidad política, programas, proyectos, políticas en la cotidianidad de la política, pero también de ir a la calle con sentido político, aunque no siempre la calle significa un sentido político armonizado, pero tenemos experiencias de movilizar y de construir sentido, identidad y narrativa política en la movilización de calle también, y en ese sentido capacidad para integrar agendas diversas a partir de un proyecto que enfrenta una lógica sistémica de dominación, una lógica múltiple de dominación, y esta comprensión la trae el movimiento social y popular, que hay que superar la mirada estrecha sobre lo que el capital significa en sentidos de la explotación o de generar economías dependientes, subdesarrolladas, expropiadas, que hay que ampliar la mirada de lo que significan las múltiples opresiones e identidades en el campo, en la ciudad, en las generaciones, entre las mujeres y los hombres, en un mismo país, entre una región y otra,
las múltiples discriminaciones que se tejen en una sociedad y que tienen mucho que ver con el modo de reproducción del capital a su interno. Eso es fundamental, un aporte fundamental del movimiento social y popular en la región, y está en los debates de sus eventos, en las discusiones, muchas veces no totalmente teorizadas, aunque realmente invitaría a estudiar documentos orgánicos del movimiento feminista, del movimiento campesino, que han logrado acumular y condensar una visión teórica fundamental en estos años. No solo son prácticas de resistencia, que también se suele ver así, ¿no? El movimiento hace la práctica y el intelectual orgánico la ordena, la sistematiza, pero el propio movimiento construye su intelectualidad, construye su teoría en su práctica y está ganando mucha relevancia en su propia teorización, los aportes que nos están haciendo, sobre todo el movimiento feminista, el movimiento ambientalista y el movimiento campesino. Hay un regreso interesante en este sentido de comprender la opresión en su multiplicidad y por tanto la diversidad de resistencias integradas en redescubrir la categoría pueblo. ¿Qué quiere decir el pueblo? En tanto conciencia de la opresión, conciencia del enemigo y conciencia de la potencialidad para transformar la realidad. ¿Quiénes hacen el pueblo? Y bueno, y cómo ese pueblo gana conciencia de sí mismo, cómo se verifica, cómo se relaciona en su identidad con su opuesto dentro de una sociedad. Son elementos que también se discuten para dialogar y para no caer en mesianismos que no nos llevan a ninguna parte. ¿Dónde está la revolución? ¿Dónde está el que cuida la transformación popular? ¿Dónde está el Mesías, la luz, lo que siempre estará cierto? ¿De dónde va a venir la luz definitiva? Bueno, eso, la verdad es que aunque por muy mal que nos sintamos con faltas de certezas y huérfanos de verdades absolutas, no tenemos eso, y lo que tenemos es la riqueza del diálogo entre todas diversidades e integraciones en lucha para seguir ampliando la capacidad de beligerancia y de confrontación y de superación de la lógica del capital. Ahora, todo esto tiene que ver con cómo se ha enriquecido la comprensión del sujeto, ¿no? Y cómo se han ido reconociéndose en el campo de lucha y cómo se han ido articulándose con agendas diversas y cómo han ido buscando las conexiones entre los puntos a diferentes niveles, a nivel territorial, a nivel nacional y también a nivel regional y global, con redes temáticas que se han ido construyendo para impulsar estas agendas. Algunas más vinculadas a las agendas de organismos multilaterales y este tipo de incidencia a nivel global, pero otras con mucha comprensión del internacionalismo y de articular luchas y trabajos de organizaciones de masas en todos los continentes, que son muy valiosos. Pienso, por ejemplo, en la Marcha Mundial de las Mujeres, en la Vía Campesina, que son, en el propio Amigos de la Tierra, que son redes regionales, globales, con expresión regional, que hacen este aporte de integrar ejes temáticos en esta comprensión múltiple de la dominación del capital. Pero otro acierto de los movimientos que yo creo que es también disruptivo es que, y aunque esto sí estaba dicho desde siempre casi, realmente es algo que desconocemos constantemente y tiene que ver con que ni la pobreza, ni la exclusión, ni la discriminación nos hacen sujetos en resistencia o sujetos en lucha. Esa situación puede perdurar en el tiempo y las sociedades contemporáneas están indicándonos que pareciera que se puede vivir sin verdad, sin justicia, que pareciera que la gente aguanta mucho más de lo que parece que puede aguantar y que las cosas nos sorprenden a veces empeorando más de lo que estaban y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible ese resultado? Desde el punto de vista sociológico no se lo explican. Y yo creo que el movimiento social y popular está trayendo algo fundamental, que es el valor de recuperar la formación de la conciencia crítica, de trabajar con la subjetividad y el sentido común de las luchas. Y me parece muy importante que
trabajemos cómo el movimiento social y popular ha traído de vuelta la conciencia crítica, cómo se pone la formación de la conciencia crítica en el centro y la subjetividad en esa vida cotidiana que es la madeja donde se realiza el deseo, donde crecen las frustraciones, donde emergen las violencias, los acomodos, los desapegos, las enajenaciones, cuando la gente dice no aguanto más, no estoy más para esto, estoy cansada, cómo sentimos ese clamor popular y el sentimiento del pueblo en relación con el proyecto que nos parece más justo, que nos parece profundamente democrático, que nos parece con un potencial emancipador tremendo, pero que la gente no lo verifique en su inmediato. Esa formación de conciencia, desde donde la hace el movimiento social y popular, es un aporte que creo que podemos, yo no estoy diciendo que estos sean, digamos, resultados terminados, no, logros, pero sí estamos en el camino de tomar conciencia de esto y con muchas prácticas y acumulados en este sentido. Uno tiene que ver con la propia organización en la vida cotidiana de la organización, o sea, cómo se organiza el movimiento social y popular, con qué lógicas para asegurar que su experiencia política dialogue permanentemente con el sueño de la gente y con el sueño de sus bases, y mantenga permanentemente un diálogo cercano entre su liderazgo y sus bases. Y su base sienta que participa y que construye política, y que en asamblea se dirimen los asuntos fundamentales, y que se decide colectivamente los asuntos. Yo no quiero decir ahora que no hay centralización en el movimiento social y popular, y que además no haría falta. Es importante que haya procesos centralizados, con conducciones claras, con liderazgos colectivos claros, con tareas individualizadas, con responsabilidades que estén ajustadas a lo que cada quien puede aportar. No estoy dinamitando una lógica orgánica que permita construir disciplinadamente con responsabilidad en procesos colectivos, pero sí tienen aportes y enriquecimientos en la propuesta de cómo se organiza ese trabajo de base, que es un trabajo de base que no se puede hacer cuando hay proceso electoral, que no se puede hacer cuando hay una asamblea importante del partido, ni cuando hay un evento en el que necesitamos con urgencia la voz de las personas, una voz circunstancial, una voz coyuntural, una voz que va a ser apagada en cuanto a circunstancias sea superada. Necesitamos hacer trabajo de base para organizar tejido popular, que es el único que puede salvar el proyecto permanentemente, el único que tiene capacidad y potencialidad para transformarse, porque está en el pueblo la opresión, pero también está en el pueblo, que es sobre todo esto, la potencialidad de transformación. Y en ese sentido, el movimiento social y popular ha comprendido que el trabajo de base tiene como principal, digamos, un asunto fundamental del trabajo de base tiene que ver con responder las necesidades de las personas. Allí la puerta que la gente abre, la primera cosa que la gente necesita o espera, es muy importante para politizar los hechos cotidianos. Y en este sentido, es muy cómodo repetir los discursos manidos contra el asistencialismo, contra el que estamos todos. Claro que estamos contra el asistencialismo que no genera protagonismo popular, que no genera cuestionamiento o posiciones críticas frente a lo que ocurre, que no fortalece la capacidad de organización, pero hay que estar con el oído muy atentos a dónde están las puertas que permiten superar, dignificar la situación que el pueblo vive para politizar el hecho. Y en ese sentido, hay momentos en los que realmente hay que entregar algo, en los que realmente hay que presionar para algo, en los que hay que responder o resolver un problema inmediato, y no se puede dialogar con la gente desde el discurso súper elaborado de un proyecto abstracto que, bueno, la gente le puede resonar con valores, con una ética que lleva, con reservas morales que tiene guardadas, pero no le dice nada para su práctica real, cotidiana, ¿no? En ese sentido, bueno, el trabajo de base del movimiento popular es importantísimo. Hoy es una crítica que se hace a los partidos, que muchos abandonaron el trabajo de base, como también abandonaron la formación política, y hoy hay un esfuerzo de todo el movimiento popular de tener trabajo de base, y hay una reflexión de quien no lo tiene, de quien sobre todo avanzó en procesos de formación o se institucionalizó, profesionalizó, internacionalizó, pero
no construyó tejido popular en las comunidades, en los barrios, en los territorios, ahí donde está la gente necesitando o enfrentando la competencia de la transnacional, de la empresa minera, de quien viene a tomar el agua, y en ese sentido eso es muy importante. La importancia de hacer ese trabajo de base y de retomar la formación política. El movimiento popular ha retomado la formación política y hoy, por ejemplo, en ALBA Movimiento, que es una articulación del movimiento popular en América Latina, donde hay organizaciones de todos los países del continente, hay más de 13 escuelas de formación articuladas, discutiendo su metodología, su manera de trabajar la formación política, no solo los contenidos, sino desde dónde. Y la educación popular es una propuesta político-pedagógica bastante compartida en ese movimiento social y popular, que descubre que el horizonte tiene que parecerse al camino, y entonces las maneras, la pedagogía debe ser en sí misma liberadora para que vivamos mientras nos formamos un proceso liberador. No puede ser que los contenidos sean liberadores y que la manera en la que trabajemos con la gente sea una manera indicando, vertical, sea una manera concentrada absolutamente en el profesor. Estos son algunos elementos que hablan de los aprendizajes del movimiento popular en la formación de la conciencia, que están muy vinculados también al papel que se le da al territorio como el espacio concreto, que es mucho más que un espacio físico, donde se reconfigura la realidad, donde se interpreta la realidad, donde se le da sentido personal a la realidad. Y desde ahí es que se enfrenta la posición que se asume en la realidad en medio de un conflicto para superar y transformarla. ¿Qué cosa es el territorio y cómo se concibe y cómo se defiende? Eso es un aporte del movimiento social popular en América Latina en los últimos años, como también es un aporte en algunos países más que en otros, atreverse al ejercicio cotidiano de la política en la tensión permanente con la institucionalidad. O sea, ese movimiento social y popular que construyó un instrumento electoral o que se alió a un proceso social, pero que respaldó como base un proceso político determinado en un contexto electoral, que logra vencer las elecciones, que se constituyen los aliados como gobierno, ya sea a nivel local, regional o nacional, y que empieza a hacer demandas y a presionar y a tensionar. ¿Qué ocurre con ese movimiento social popular? Se repliega para dar espacio a la configuración de fuerzas que necesita proteger, fortalecer para en el plazo inmediato o futuro del proyecto, o disputa con más intensidad la radicalidad del proyecto, porque siempre en el Estado y en las configuraciones de gobierno va a haber una esencia conservadora que necesita ser impulsada. Estos son elementos importantes a tener en cuenta y a considerar para hablar del valor y los aportes, los acumulados del movimiento social y popular en los procesos disruptivos en nuestro continente. Y cierro con el papel de la articulación internacionalista, algo que es fundamental para transformar la realidad, para vencer el capitalismo. En este desafío de disputar la política a nivel cotidiano de los movimientos sociales y populares, hay muchos temas que lo hacen complicado. Uno tiene que ver con que el capitalismo tiene mucha capacidad para crear la ilusión de la certeza sobre el futuro. Si trabajas, las cosas van a mejorar, o en sentido inverso, las cosas son así, serán eternamente así, pero hay una certeza sobre el futuro. Y la resistencia o la capacidad de transformar eso no puede apostar a entregar el mismo grado de certeza. La promesa nuestra no puede ser entregar certezas para el futuro. Tiene que estar en las preguntas sobre la emancipación, tiene que estar en la búsqueda permanente de la emancipación, tiene que estar en el pensamiento crítico que devela las lógicas que nos permiten ser más iguales o menos iguales. En esa búsqueda permanente, en la pregunta, está nuestra promesa. Y la gente, la cultura occidental, la posmodernidad, el mundo que vivimos hoy, no está preparado para disfrutar la pregunta, está preparado y desea las certezas. Por eso crecen los cultos neopentecostales, por eso crecen los espacios
que congregan a partir de discursos altisonantes, fundamentalistas de cualquier tipo, porque aportan certeza. Y tenemos el papel desde los movimientos sociales y populares de aportar las preguntas, inquietar, traer el asombro, la cuestión, cuestionar la realidad. Es muy importante en este momento y lo venimos haciendo, yo creo que es un desafío a seguir haciéndolo. También el tema de acompañar en una sociedad que fractura, fragmenta, pero miente en relación con la soledad. Hace sentir a la persona que está abrigada en su certeza, que no está sola. Y sin embargo, hace esto mientras fractura, mientras rompe los tejidos sociales, fabrica tejidos artificiales y aísla, rompe los tejidos reales. Y es un desafío del movimiento social y popular conectar, articular, tejer, encontrar. Por eso, la propuesta del diálogo, la propuesta del encuentro y espacios como este son más necesarios que nunca. Lamentablemente, ahora en condiciones de virtualidad, pero el ejercicio de escucharnos, de reconocernos en un camino, de buscarnos y de entender el tiempo que vivimos, es un ejercicio de urgencia fundamental. Hay un desafío que tiene que ver con las lógicas organizativas, porque el movimiento popular también ha copiado formas de institucionalización que vienen de la institucionalidad capitalista, y también ha copiado modelos que profesionalizan la política, que construyen aparatos, proyectos de la burocracia de ONGs internacionales, de la cooperación internacional, se burocratizan, se convierten en estructuras elefantes a veces, y se demoran en tomar decisiones inmediatas, en comprender un signo de tiempo, y eso es un desafío, mantener el acumulado del crecimiento histórico, que no solo es en número, en territorios, en bases, sino en experiencia política, y al mismo tiempo sostener la frescura del tiempo que se vive, la capacidad de reaccionar con inmediatez al tiempo que se vive, que implica no tener miedo de equivocarse, que implica saber que en política el error es un elemento importante, que se regula, que se administra, pero que hace parte de los aprendizajes y de la riqueza del proceso, y este es un desafío fundamental. Y cierro con el tema de la articulación internacionalista. Es muy importante para el movimiento popular hoy comprender que la integración de la unidad de la izquierda no es agenda de ninguna fuerza, de ninguna agencia de cooperación. No se encuentran fáciles los recursos para construir la unidad. Y esto es porque es lo realmente beligerante, lo que realmente tiene fuerza para destruir el capitalismo es cuando logremos construir puentes de solidaridad y de amor entre los pueblos del mundo entero. Esa posibilidad tenemos que construirla constantemente sabiendo que no hay referentes o paradigmas únicos, sabiendo que no hay aciertos y verdades absolutas, y sabiendo que solo con la creatividad y la osadía del encuentro de referentes múltiples o de experiencias diversas vamos a encontrar los caminos de construcción y de unidad que necesitamos. Entonces, pensar todo el tiempo en las preguntas que se establecen en la relación entre el trabajo y la vida cotidiana, la producción y la reproducción, el cuerpo y la mente, la cultura y la naturaleza, la emoción y la razón, pensar sobre estos puentes constantemente y buscar las preguntas que nos permitan construir un nuevo paradigma. Se trata este tiempo de buscar un nuevo paradigma, una nueva manera de entender el mundo y de entender las relaciones humanas y con la naturaleza. No se trata solamente de un nuevo modo de producir, no se trata solamente de un nuevo modo de querernos, se trata de organizar la sociedad entera de otro modo. Y eso no será la tremenda ni con varas mágicas, se hace paso a paso, se hace con luchas que parecen a veces pequeñas, pero que innovan en política, crean maneras nuevas y que hay que seguirlas, sentirlas, descubrirlas para hacerlas más grandes, para abrazarlas y para intercambiar lo que hemos venido construyendo y aprendiendo en el continente en este tiempo.
por aquí yo lo dejo, agradeciendo muchísimo la invitación y bueno, con mucho deseo de ese encuentro, de esa conversación amplia, grande, que necesitamos tener en este tiempo más que nunca. Muchas gracias. La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentaron Primer Seminario Internacional, Segunda Emancipación, Ideas y Proyectos Disruptivos en América Latina, hacia una teoría y ética política nuestroamericana y emancipadora, del 15 al 19 de febrero de 2022.